Exactamente. Esa lectura fue donde terminamos la semana antes pasada, en la segunda parte de la deportación de David. Hasta ahora hemos visto la deportación del alma. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué deportación hemos visto hasta ahora? La del alma. La deportación espiritual. Y hoy el tema es la deportación física. Como la de Babilonia, que hubo una deportación física, ¿verdad? Y como la de Manasés, que tuvo una deportación ¿de qué tipo? Física. Yo creo que la deportación física de Manasés predijo primero, ocurrió primero que la deportación espiritual que él tuvo ya cuando estaba en Babilonia. Entonces, yo quiero que ella venga aquí ahora y escuche y usted esté atento cómo David, después de que tuvo una deportación espiritual cuando se le presentó el profeta Natán, ¿se acuerda de eso? Cuando se le presentó el profeta Natán, David cayó en el piso y se arrepintió de su pecado, y ahí está ocurriendo con dolor su deportación espiritual. Esto que pasa después que uno se arrepiente de un pecado que comete, no importa el nivel de pecado que sea, que se arrepiente, vienen consecuencias. Pero generalmente al principio hay un alivio. Dios nos perdona. Y eso, así terminamos la semana pasada. Yo quiero que usted lo escuche un momento. Dios les bendiga, hermanos. Está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 24 al 30. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda, y acampa contra la ciudad, y tómala, no sea que tome yo la ciudad, y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella, y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. No sé si se ha dado cuenta de lo que quiero demostrar. Lo que quiero demostrarle es que siempre que uno comete pecado, tiene que ocurrir una deportación del alma. Esa la tuvo David. La deportación del alma muchas veces ocurre cuando nos damos cuenta del pecado y no estamos lejos de Dios. Porque pecamos cerca de Dios, pero no estamos lejos. Y entonces, como no estamos lejos, nosotros mismos nos profetizamos cuando la palabra de Dios nos redarguye, con el texto memorizado, o con un hermano que viene, o con un mensaje que escuché, o con una canción que escuché. Dios me muestra mi pecado y yo tengo en mi interior una deportación ¿de qué tipo? Personal, del alma, espiritual. Y en esa deportación tú te sientes como se explica aquí. Deportación del alma. Es una metáfora, es un símbolo, ¿no? Simbólicamente, vamos a llamarlo deportación del alma. Es una metáfora muy depresiva, muy expresiva. Yo le dije a ustedes que yo la mejoré. Trate de ver en qué la mejoré, a ver si se da cuenta. Es una metáfora muy expresiva y poderosa para describir. ¿Describir qué? La separación espiritual. Cada vez que pecamos, ¿qué pasa? Hay una separación espiritual ¿de quién? De Dios. Nos sentimos lejos de Dios.
Dios está en nosotros, Dios no nos abandona porque el Espíritu de Dios está en nosotros y se entristece con ese pecado, pero al mismo tiempo por todo eso nuestra alma también se entristece y empieza el principio del arrepentimiento. La separación espiritual que se siente cuando una persona se aleja de Dios debido a ¿qué? Al pecado cometido y a la falta de fe, porque cometer pecado es falta de ¿qué? De fe. Este término, deportación del alma o deportación espiritual, este término sugiere un estado de desplazamiento interno. Nos alejamos de Dios, nos sentimos alejados de Dios. Sugiere eso, desplazamiento interno, un sentido de estar expulsado de un lugar de ¿qué? De paz. Claro, la presencia de Dios es paz. Y si nos sentimos lejos de ella, nos sentimos inquietos. Y si estamos inquietos es porque no tenemos ¿qué? Paz. Este término sugiere un estado de desplazamiento interno, un sentimiento de estar expulsado de paz, de identidad, porque me comporté como lo que no soy. ¿Qué soy? Un cristiano. Más importante todavía, ¿qué soy? Un hijo de Dios. Un hijo de Dios, un siervo de Dios. Y me siento que como me he quedado sin ¿qué? Sin la identidad mía. Y además, no solamente de estar expulsado de la paz y de la identidad, ¿de qué? Del propósito para el cual Dios me creó. ¿Para qué Dios me creó? Para vivir para su gloria, para reconocerlo todo el tiempo, para glorificar su nombre. Y sin embargo, nos vamos de qué? De su propósito. Puede representar la deportación del alma una crisis espiritual pequeña. ¿Ok? ¿Cómo fue la de David? Grande, porque hubo hasta crimen. ¿Se acuerdan? Todo lo que hizo David, crimen, adulterio. Puede representar una crisis espiritual pequeña o grande, un exilio ¿qué? Emocional. Estamos exiliados. O una etapa de transformación. También puede representar una etapa de ¿qué? De transformación donde la persona se siente desterrada en su interior. Pero también este término sugiere no solo pérdida, sino también la posibilidad de retorno y restauración en Cristo Jesús. ¿En qué era mejor? A veces alguien se dio cuenta. ¿Dónde? ¿Qué dijiste? ¿Qué dije en el final? La parte del final, retorno y restauración. Sí, eso lo dice la otra también, pero es lo final, que yo no lo había puesto. Lo estoy sobreentendiendo en el término. O sea, todos estábamos claros aquí que lo que estamos hablando es una restauración ¿en quién? ¿En quién, Daniel? En Cristo. Pero hay que ponerlo, ¿no? Porque esto lo ve la gente por la internet, así que uno revisa y siempre mejora las cosas. Esto es una cosa que usted debe leer de vez en cuando. Ahora, ya acabamos de ver cómo termina la deportación espiritual de David, que terminó ¿con qué? Con retorno y ¿qué? Y restauración ¿en quién? En Cristo Jesús. Sí, era Cristo. Era en la época del Antiguo Testamento, pero todas estas cosas que ocurrían. El que le habló a Moisés en la peña fue Cristo. Fue el verbo de Dios. ¿Sabe? Por eso Juan le llama el verbo, ¿no? El verbo, en el principio era el verbo, el que hace todas las acciones de Dios. El verbo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y yo no lo estaba de la iglesia, estamos hoy aquí. Que le debemos dar el lugar, que debemos estar emocionados con Él, porque para todo contamos con Él. Yo siempre me pregunto, yo veo la iglesia muy, como podemos decir, desnutrida, pero ¿qué me está pasando cuando yo dejo de ir a un culto en mi vida? Esa es la pregunta mía, para mí. La semana pasada nos fuimos de vacaciones. Hablé con Mariné y ella no tenía condiciones para hacer el Zoom. Y ella estaba también de vacaciones.
No fue por las vacaciones que ella hizo el Zoom, pero yo hice el Zoom. Y por cierto, fue más gente que nunca, porque tuve 22 personas en el Zoom y lo hice con el aparatico este. Es difícil dirigir un Zoom como esto, pero ahí está. Pero ¿saben a qué? No teníamos muchas iglesias, la mayoría eran en inglés. Y descubrimos una iglesia en español y allí fuimos. Y fue una bendición. La familia pastoral entera, los 9, llenamos un banco de iglesia. Igualita a La Roca, pequeñita iglesia. Y cantando ahí, con unos cuantos adultos ya viejos, música contemporánea cristiana. Pero para sorpresa mía parecía que también que el Señor sabía que yo estaba allí, claro que lo sabía. Y me dieron después, sin yo pedirlo y sin quererlo, y que yo no pensé nunca que eso iba a ocurrir, un popurrí como de 10 coros viejos que yo toco ahí con guitarra. Y dije, Señor, esto es para mí. Conocí a un nuevo pastor en mi vida, cubano, por cierto, me dio muchas experiencias bonitas, y mi familia y yo, el domingo de vacaciones, estábamos todos en la casa de Dios. Yo le puse hoy en el internet, yo me alegré con los que me decían, Salmo 112. Iremos a la casa de quién, de Jehová. Lea el Salmo después y busca. Pero bueno, ahora estamos aquí estudiando la palabra. Yo espero que los hermanos que no la puedan, que no están aquí hoy, la puedan ver por el internet si Dios me ayuda. Entonces, hermano, David tuvo una restauración, ¿la tuvo, sí o no? ¿Cómo terminó la lectura que hizo la hermana ahora mismo? ¿Cómo terminó? Bueno, terminó que David estaba, voy a venir aquí, ya ese desplazamiento interno Dios lo había perdonado, no se sentía expulsado, no estaba fuera de qué, de un lugar de paz, pero quizás, ¿qué cosa era David? El rey. ¿Y dónde tenían que estar los reyes? Lo leímos también en esta deportación, ¿dónde? En la guerra, y el responsable de la guerra en ese momento era su general de ejército, y lo mandó a buscar porque no quería que David fuera dañado. Si tomo esta ciudad le van a poner el nombre mío, y ese general quería que le pusieran el nombre de quién, de David, y lo llamó y le dijo, oye, ven porque está a punto de ser tomada la ciudad y tiene que ser a tu nombre, porque si no la gente va a poner el mío. Y lo animó, y fue David ¿a dónde? ¿Al lugar de qué? ¿De qué? De propósito. Él tenía un propósito como rey de Israel, su ministerio. El ministerio que tenemos todos para servir al Señor. Y todos tenemos que tener un ministerio. El que no tiene un ministerio en la iglesia tiene que tener cuidado. Todos tenemos que tener un ministerio de servicio que se vea definido, no ambiguo. No, definido. Ahí está, propósito. Entonces David terminó bien con todas esas cosas. ¿Qué le pasó en la guerra? Ganó. Pero para colmo, él mismo le quita al rey que le vence, ¿qué cosa? La corona de la cabeza. Y él no se la pone, ¿quién se la pone? Si usted lee bien, dice, y le pusieron, no se puso, y le pusieron la corona de aquel rey, como diciendo, ahora el rey de este lugar. Y David, una restauración total. ¿Y qué capítulo era ese, Xiomara? Ajá. Primero de Samuel, ¿qué? Segundo de Samuel, perdón. Segundo de Samuel, ¿qué? Capítulo 12, del 24. Capítulo 12, hasta el final. No leímos el último texto como cuestión de tiempo. Ahora, vamos al 13. Vamos al 13. Vamos al 13. Sin embargo, antes de ir al 13, yo quiero decirle esto a usted, voy para atrás. Me cuesta trabajo aquí en el tablet, aquí. ¿Qué dice aquí? Tarea. Quiero poner una tarea a todos ustedes. Tú sabes que yo soy profesor de qué? De tarea. Si no la hace, ya es your problem, no my problem. Entonces, estudiar los capítulos en casa, porque yo voy a correr por estos capítulos, porque vamos a tratar 3 capítulos que tienen como 30 versos cada uno, y nos vamos a las 5 de la tarde de aquí. A lo mejor usted no está de acuerdo, si están de acuerdo yo lo hago. Pero vamos a caminar, porque vamos a empezar a estudiar, ¿qué cosa? La deportación de David, ¿de qué tipo?
física. Física. Y sobre todo, lo que pasó en el camino de esa deportación. ¿Sabe que las deportaciones que estudiamos anteriores, cuáles fueron las deportaciones anteriores que estudiamos aquí antes de esta? ¿La de quién? La de Jerusalén, la gente de Jerusalén, del pueblo entero. Fueron deportados. ¿A dónde? A Babilonia. Y eso fue a pie, que duró más de un mes, posiblemente 2 meses, caminando sin agua, con dolor de muerte de todos los seres muertos que dejaron atrás, algunos que se morían en el camino con sed, humillados, maltratados, vejados, burlados, caminando por ahí. Era una disciplina de Dios anunciada por el profeta por el pecado del pueblo. El pecado es serio para Dios, muy serio. Entonces, caminaron por ahí, pero la Biblia no habla nada de esa caminata. ¿Cuál fue la segunda que estudiamos? La deportación de quién. Ya no era de un pueblo ni de un grupo. ¿De quién? De Manasés. Un rey, el más malo rey que tuvo ¿quién? Israel. El más malo, dicho por la Biblia. Entonces, si eres más malo y Dios lo deporta, Dios lo exilia y lo mete ¿para dónde? ¿Para dónde fue? ¿Recuerda? Para Babilonia también. Entonces, no sabemos cómo fue lo de él, cómo caminó por allí, qué tiempo le tomó. Si le dieron agua, si no le dieron agua, si le pusieron un caballo, no lo dice la Biblia. Lo único que la Biblia dice es que cuando llegó allí fue su deportación de qué? Del alma. Estaba ocurriendo la física, pero después ocurrió allí la del alma. Y se arrepintió de manera tal que ¿qué le pasó? Los regresaron a Jerusalén. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Dios? Y le devolvió el reino. Si usted no está estudiando, estudie, porque por eso le estoy dejando tarea. Y usted verá cuando termine la última diapositiva de hoy lo que le voy a decir con respecto a su estudio personal de la Biblia. Porque esto que estudiamos aquí es un estímulo para que usted vaya a estudiar a su casa la Biblia. Usted no se puede quedar con solo esto de aquí. Hermano, el mundo se está poniendo malo. No deje el estudio de la Biblia cuando no lo pueda hacer, cuando no tenga Biblia en el celular, cuando lo persigan por Biblia. Aprenda los textos ahora, porque el mundo se está poniendo malo. Y uno de los peores países, en mi opinión, para vivir es este. ¿No se da cuenta que prácticamente Estados Unidos es enemigo de quién? Del mundo casi. Y los que lo dicen, que lo quieren, es de la boca para afuera nada más, como Europa, por ejemplo. Qué rico venimos para aquí, pero no sabemos. La única seguridad que tenemos es ¿dónde? Más nuestra ciudadanía. Y los ciudadanos del reino tenemos que comportarnos como ciudadanos del reino. No podemos vivir que voy 5 días, 5 domingos que tenga el mes. Voy 1 a la iglesia, o 2 y 3 años, cualquier cosa por ahí. Siempre justificado. Estamos llegando a momentos malos. Y ahora tenemos que prepararnos para esos momentos. Cuando no va a haber Biblia para leer física, sino que tiene que tenerla ¿dónde? En la cabeza. Bueno, pues ahí va. Vamos entonces, esto es lo que quería decir, vamos entonces al capítulo 13. No sé si lo pueden leer. ¿Lo puedes leer bien ahí, Nelson? Yo no voy a mandar a leer a nadie, pero quiero saber si... ¿Deportación qué cosa? Física. ¿Cómo llegó esa deportación? No lea el letrero, no lo adelante, sígueme a mí porque yo le voy explicando. ¿Cómo llegó esa deportación? Bueno, lo que le puedo decir que duró esa deportación física de David, llegó después de los 12 años. No llegó rápido. No estoy diciendo lo que duró, estoy diciendo de cuándo llegó. Hoy el profeta Natán le habló, él se da cuenta de su pecado, él cae derretido y arrepentido en el piso, pide perdón, Dios lo restaura. Eso ocurrió un día, ¿verdad? Aquí, a este momento del 2 Samuel 13, a partir del 1, alrededor de 12 años. Y todos esos años, escúcheme, concéntrese, todos esos años, el 1, el 2, el 3, hasta llegar al 12, que ya David
se había acabado de poner una corona en la cabeza, ¿se acuerda? Y empezó a dirigir el reino. Empezó a cumplirse la profecía del profeta Natán, que le dijo: la espada de tu casa y tu sufrir y tus problemas vendrán ¿de dónde? ¿Quién lo dice? Dentro de tu propia casa. En secreto tú lo hiciste, pero yo voy a hacer muchas cosas públicas. Y ahí empieza. Entonces vamos a empezar por qué capítulo. El 13, que es el que viene después del 12. Dice: se narra una tragedia ¿qué? Familiar en la casa de David. Amnón, este es el primogénito de David. Amnón, hijo del rey, se obsesiona con una media hermana, Tamar, una muchacha que es media hermana, y ahí tenemos un problema con el pecado de David. Escuchen, concéntrese porque voy a hablar complejo aquí. David tuvo problemas que tuvo el día que se quedó en palacio, ¿verdad? David tenía dentro una concupiscencia. ¿Saben lo que es la concupiscencia? No es el pecado en sí, es un estado de latencia dentro del ser, del ser caído. Es nuestro hombre interior. ¿Sabe? Decimos que Dios fortalezca nuestro hombre interior para que derrame para que destruya nuestra vieja naturaleza, ¿no? Bueno, esa vieja naturaleza que David tenía y que uno los tiene más floja en una cosa, digo, más fuerte en una cosa y más flojo en otra, y parece que lo de David era, escúchenme, los hombres aquí, las mujeres. La de las mujeres puede ser que hayan otras debilidades, obsesión por lo material, etcétera, etcétera, pero eran las mujeres. Porque que Dios le mandó al pueblo de Israel. ¿Cómo era el matrimonio para el pueblo de Israel en el inicio? No lo que hicieron después con Moisés, que por la dureza del corazón le dijo Moisés. ¿Un hombre con cuántas mujeres? Con una. Pero se hicieron reyes, pidieron rey en contra de la voluntad de Dios. El pueblo pidió rey. Saúl y ahora estaba David. ¿Y sabe cuántas esposas tuvo David? ¿Cuántas? 8. Claro que le trae problemas. Le va a traer problemas. Ya cuando una persona tiene más de una esposa en el mundo, ya le trae problemas, pero a David eran ¿cuántas? 8. Y al menos se puede deducir, que no se sabe, ese número la Biblia no lo dice, pero se puede deducir que tenía 10 concubinas. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo hablo todo esto? Porque es que se complica la familia, porque tiene 8 mujeres que tienen hijos y son hermanos, pero no son hermanos verdaderos, son medio hermanos y cada madre va a dar para quién, cada una de esas mujeres para quién, para qué, para porque ese es su hijo, no, todos son hijos de David, pero entonces ahí se le complica la vida al hombre, aunque haya tenido 2 mujeres nada más. Lo que pasa es que por 8 las cosas son peores. Y así pasó. ¿Qué dice? Amnón, el primogénito, hijo del rey, se obsesiona con la media hermana. Tenía una media hermana, se enamoró de ella. Y la muchachita, la hermana de Absalón era el hermano de Tamar. Dice que eran los gente más hermosa que había en el reino. Absalón era un joven hermoso y la hermana era preciosa, Tamar. Y este hermano, medio hermano, se enamora de ella. Y inventa algo. Inventa algo que es que... por cierto, que eso que inventó no lo inventó él, se lo aconsejó un primo de la familia de un sobrino de David. Inventó eso, inventó un plan. Dice, mira, hazte el enfermo. Y dile al rey que te lleve a Tamar allí, que Tamar te prepara la comida ahí delante de él, porque tú te sientes mal. Y el rey David le dijo, sí. Y ahí mismo la violó. Estoy hablando rápido y usted tiene que, ¿cuál es la tarea que le di? ¿No lo oí? Lea estos capítulos de la casa. Ahí mismo la violó. Y la muchachita le dijo, no me viole, pídele a papi, a papi, me va a entregar como esposa para ti. No, y se la violó.
violó, y después que la violó, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que bruscamente, terminado de violarla, la aborreció. La despreció. Y esa salió gritando por todo el pasillo, por todo, llorando. Y su hermano fue la primera persona que se tuvo que salir. ¿Te violó? Sí. Mira, métete en el cuarto y olvídate. Esas son cosas que pasan. Olvídate, es tu hermano. Ese fue el salón, el hermano de ella. Pero el corazón estaba como un violó. Era de la boca para afuera, cuando le dijo a la hermanita, trate tranquila. Y lo apegó y dice, y tras infligir estar enfermo, la engaña y la viola. Luego la rechaza con desprecio. Su hermano Absalón, lleno de ira por lo sucedido, guarda silencio por un tiempo, pero 2 años. Acuérdense que este caminar duró ¿cuánto? 12 años. Llegar a esta deportación que va a tener David. Pero ya tenía los problemas de la casa. Ya sabía que se le había violado una hija. Ya eso es dolor para David. Dice David, yo investigué y dice que nunca David le puso disciplina ni castigo a quién, a Absalón, por eso se enojó mucho, pero no ve. Ah, sí, los padres, así son los padres hoy aquí. Amnón. Sí, nunca le puso a Amnón una disciplina. Nunca. Disciplina a tu hijo, y mientras más pequeño y aún de mayor se pueden disciplinar. Había que hacerle algo. Había que a lo mejor, ¿qué cosa? Deportarlo a un lugar, aunque sea por un tiempo. Había que hacer algo con el que hizo qué cosa. Lo malo, pero ese seguía por ahí como si nada hubiera pasado. Y eso le daba odio a quién. A Absalón. ¿Por quién? ¿A quién odiaba? A Amnón. ¿Y a quién más? Y a su papá, ¿por qué? Que su papá no hizo nada. Hay que mirarlo, puestos los ojos en Cristo para llevarle a nuestra familia. Hermano, disciplina a su hijo, a su niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque empieza a ganarse de usted. Hay que disciplinar a los hijos si queremos tener éxito en la vida de ellos y que sean hombres y mujeres de bien y de éxito. La falta de disciplina que este país la está fomentando es terrible para destruir a las personas. Hay que disciplinar a los hijos. Escuché a un maestro decir, lo que yo lo aguanto a estos muchachos que en la escuela no se lo permite a mi hijo que es autista. Estaba claro el hombre. O sea que él mantenía a su niño bajo control por medio de ¿qué? De la disciplina. La disciplina es mandada por Dios. Nadie la puede quitar. Y no estoy hablando de violencia. Estoy hablando de disciplina, que por cierto le duele al niño, no de golpes. Así que, estas son cosas dentro propio de la casa de David. Su hermano Absalón, lleno de ira por lo sucedido, guardó silencio. ¿Por qué tiempo? 2 años. Después mata a Amnón. Y mata a Amnón en venganza. Y luego, ¿qué hace? Huye. Bueno, ahí hay una historia. Una historia muy interesante, porque David huye, Absalón huye para casa de su abuelo, se salvó. Su abuelo era rey, el rey, tengo por aquí su nombre, está en la Biblia, Talmai, en Jesús. Jesús era un reinado arameo. Y fíjense, ahí está la cuestión, un reinado arameo. Absalón tenía sangre real, porque era hija de Taimal. Maaca era la mamá de Absalón, y ella nació allá, allí con su papá. El abuelo estaba allí, el nieto estaba más bien en casa de ¿quién? De su abuelo. Y un día regresa, vamos a ver cómo fue ese regreso, pero huye. Aquí está Talmai y Jesús. Este capítulo marca el inicio de una serie de conflictos que afectan profundamente, no la casa de David, ¿qué dijo hoy? El reinado de David. Ya la casa estaba afectada con todo lo que estaba pasando. Ahora David tenía un hijo que
muerto. Y el otro se exilió él mismo porque pensó que lo iba a matar. Entonces tenía uno lejos con el cual estaba enojado y uno muerto. Pero nunca fue su disciplina en su familia. Ahora regreso de Absalón. Y vamos a ir al capítulo 14. Joab, jefe del ejército, ¿se acuerdan? Sobrino de David y primo de Absalón. Joab idea un plan para reconciliar a David con su hijo. Yo creo que eso era bueno. Lo que pasa es que Joab, yo no sé cuánto tenía de Dios adentro. Yo no quiero juzgar eso, pero usó mucha mentira, usaba cosas que eran escondidas. Joab idea un plan para reconciliar a David con su hijo Absalón, quien estaba exiliado tras matar a Amnón. Joab envía a una mujer sabia de Tecoa. ¿Quién es esta mujer? Tecoa es un pueblecito cerca de Belén. De Belén. Ahí, la tierra de Judá, Tecoa. Y él conocía a una mujer que tenía sobre todo una oratoria, unas palabras muy fácil para convencer a la gente. Y él dijo, con esta mujer voy a engañar al rey de manera que la mujer lo convenza para que le dé un chance y deje venir a quién. ¿Quién es el que está preso de arriba? Absalón. Y entonces le dice, mira, tú vas a hacer un teatro de que tú eres una mujer viuda, de que tú eres una mujer viuda y tú tienes el dolor porque el hijo, tenías 2 hijos y un hijo mató al otro. La mujer viuda de Tecoa. ¿Están ubicados? Un hijo mató a otro. Y ahora los demás familiares quieren matarme al único hijo que me queda. Y entonces, si es así, yo voy a perder una de las grandes cosas de Israel, que era muy importante para los israelitas, que era tener una línea familiar. Por eso los israelitas llevan tantas genealogías. Y entonces la mujer elaboró eso y se presentó ante el rey. Y yo digo, yo soy una viuda, yo estoy sufriendo, usted es el único que puede salvar la vida, esto, lo otro, y le planteó el cuadro. Y llegó David a decir, tranquila, que nadie va a matar a tu hijo. Ya, eso es lo que la mujer quería. Y entonces ahí la mujer se destapa y le dice, mire, usted es como un ángel para mí, valore lo que voy a decir esto. Usted es esa persona. Usted tiene a su hijo desterrado y usted está perdiendo a su hijo. Y entonces cuando David se dio cuenta que lo que él había decidido de no matar, no podía matar a Absalón, y había que traerlo, había que perdonarlo. Y entonces enseguida le dijo, ven acá, y no está Joab en eso, porque David se dio cuenta enseguida. David era inteligente. No está Joab en eso, el modelo le dijo, oh sí, lo descubrió. En esto está su general de ejército. Y ya, se quedó la cosa ahí, y David mandó a buscar aquí a Absalón. Lo mandó a buscar, pero no le vio el rostro. Ya puede estar aquí. O sea que el perdón fue como A media. ¿cómo perdonó Dios a David? Que hizo mucho más que Absalón. ¿Cómo lo perdonó? Total. Y eso nos tiene que servir a nosotros para nuestras relaciones personales. Total. El perdón que el cristiano da como es. Total. Y tenemos que vivir en la gracia, en la gloria, en el gozo del Señor, en la alegría del Señor, en todo, aunque estén cayendo los misiles. El cristiano vive, ¿cómo dice el Salmo? Aunque los montes sean, ¿se lo sabe? Traspasados, ¿a dónde? A la mar. ¿Cómo va a estar el salmista? Confiado. Bueno, con estos volcanes en las relaciones personales, igual tenemos que vivir, ¿qué cosa?
confiado. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Estamos caminando por David, pero somos la iglesia y somos hijos de Dios y tenemos que ver todos los lugares. Esa tarea se la voy a dejar también. ¿Ok? Entonces estamos ahora aquí. Convencido por la parábola, David permite a Absalón regresar a Jerusalén, pero no le concede ¿qué? Audiencia inmediata. Después Joás hace, que no se lo voy a contar, hace que se vean. Y David lo besa y lo perdona completamente. Y ya estaba ¿dónde? Al lado de David. Ya estaba el hijo, ¿qué cosa? Restaurado. Pero ese hijo, ¿cómo tenía el corazón? ¿Cómo es? Herido. ¿Qué más? Deportado. ¿Qué más? Bueno, ya no estaba deportado, ya estaba sufrido. ¿Qué más? Resentido. Hay una palabra que no me van a decir. Vengativo. Vengativo. Ya había un corazón perverso. Al lado de un abuelo gentil por allá que no sabe lo que es mentir. Eso es en mi cabeza, eso no está en la Biblia. Pero ¿tuvo qué tiempo con el abuelo allí? 2 años. 2 años estuvo con el abuelo allí. Y ese abuelo era asqueroso, gentil. Y este era el hijo de su hija, Maaca, que estaba allí. Y cuando la Maaca se puso más contenta cuando vio a Absalón. Absalón empieza a conspirar contra David. Y gana el favor del pueblo. La gente tiene que ir al rey, ¿no? Y él, como era príncipe, y a veces se demoran las audiencias para el rey, cuando la gente venía y dice, mira, yo te resuelvo, yo tengo autoridad aquí igual que mi papá, y así por las puertas de la ciudad y por muchos lugares atendía el problema de la gente, le resolvía el problema a la gente y le decía, ¿quién me diera a mí? Porque yo amo a este pueblo, ¿quién me diera que yo fuera el rey? Y empezó a trabajar en la mente de la gente y a crearle a David, como dice aquí, serruchándole qué cosa, serruchándole el reinado, serruchándole el piso. Ahora, lo que aprendemos de esto también al final es que al Hijo de Dios que busca la verdad de Dios, que es capaz de perdonar, que es capaz de obedecer y obedecer y de obedecer, no hay quien le serruche el piso. Por eso es que estamos en la presencia de Dios y esta prédica es un ánimo, empezando por mí, que soy el más dificultoso de todo, yo no soy el mejor, empezando por mí, para animarnos los unos a los otros. ¿Cuánto le hace falta a todo que no vino hoy? Porque a mí me hace falta esto, yo estoy disfrutando esto, ya lo disfruté. Conspira 4 años contra su padre, gana el favor del pueblo, se proclama rey en Hebrón y obliga a David ¿a qué? A huir de Jerusalén. Y es el inicio de una rebelión que sacude el reino. ¿Desde dónde? Desde adentro. El reino de David, qué cosa ahora. Increíble, ¿qué le pasó? Comienza la deportación física. 12 años después de qué, recuerdo eso siempre, de aquella deportación, porque fueron todos los resultados de la vida de pecado y todas las irresponsabilidades que hubo por el camino. Tenemos que atender nuestros negocios, porque las pequeñas zorras de los negocios nuestros, ¿saben cuáles son? Nuestra familia, nuestro ser interior. La familia y el ser interior es más importante que cualquier otro negocio. Porque si Satanás se encarga, vuelvo a usar la misma palabra gentil, de serrucharnos la familia, los negocios físicos y todo lo demás que pueda serruchar. Porque él vino a robar, dice la Biblia. Termina el texto. Matar y destruir. Entonces, quiero ir al verso 15, capítulo 15. Sí, quiero ir a la Biblia. Vamos a ir ahora sí abre su Biblia, ¿dónde? En Samuel 15. Acuérdense que tienen que leer todos estos versos. Con este mensaje escuchado tiene que llegar a la casa y no lo dejen para muchos días para allá porque se lo olvida todo lo que veo aquí.
Vamos al verso 15. Capítulo 15, perdón. Vamos al capítulo 15. Y dice, quiero leer el 13. Vamos a redimir tiempo. Quiero leer 13. Y un mensajero, ¿está conmigo ahí? Sí. Para que se ubique donde estamos. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Qué noticia? Estaba un día tranquilo, igual que el día que estaba en el palacete, y llegó esto, porque hasta ahora no sabía nada, nadie le había dicho nada, nadie se había enterado de nada, y llega un mensajero. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va atrás Absalón. Y él se da cuenta ahora de todo. Y me imagino que hace una conexión con 12 años atrás, lo que le dijo bien Natán, el profeta. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaba con él en Jerusalén. Estoy en el 14. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Ya eso estaba determinado por quién. Él se dio cuenta. ¿Quién es el que lo está deportando? Él tiene que pasar por eso. Ya le enseguida. Él era un hombre sabio y tenía el Espíritu de Dios. Esto es parte de mi pecado. Esta es parte de mi prueba. Esta es parte de mi disciplina. Esto es parte de mi entrenamiento como rey. No podremos escapar de eso. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose Él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Estaba preocupado por su corazón de rey. Estaba preocupado ¿por qué? Por su ciudad. Y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey. Entonces, ya yo quiero entrar aquí. Fíjense. ¿Qué pasó en el trayecto caminando? Ahora, eso no lo habla ni la deportación de Jerusalén, ni la deportación de Manasés. ¿Se acuerdan? Sabemos que fueron deportados, pero no lo que pasó en el camino. Aquí hay una amplia enseñanza por el camino que la vamos a estar estudiando por 2 semanas. ¿Me están entendiendo el paso de la deportación de David? Ahora estamos en la física, pero hay tantas cosas que aprender en la física. Entonces, estamos leyendo. ¿Estoy en cuál? ¿Quién me lo dice? Yo sé por dónde voy, pero quiero saber si ustedes lo saben. El 15. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos, y todo lo que nuestro señor el rey decida. Ustedes se imaginan, escúchenme, ustedes se imaginan que eso siempre hubieran dicho, bueno, nosotros nos quedamos aquí a esperar al rey, ustedes tienen problema, porque ¿quién tenía el problema? ¿Quién lo tenía? Ah, no, pero ahí vemos la gracia de Dios. Usted tiene que aprender a leer la Biblia. ¿Cómo estaban los siervos? Que no tenían que hacerlo. Fieles, dispuestos a morir, dispuestos a sufrir, dispuestos a la caminata, dispuestos a lo que fuera. ¿Somos así, iglesia? ¿Somos siervos del rey? Cuidado, tenemos que aprender a leer la Biblia. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos y todo lo que nuestro señor el rey decida. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas. ¿Se dan cuenta por qué yo digo que tenía al menos 10? Porque en otra parte no aparece. Para que guardasen la casa. Y eso al final va a permitir que se cumpla una profecía de Natán. Porque Absalón va a vivir con las concubinas del padre. Y se lo había profetizado el profeta. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía. Y se detuvieron en un lugar distante. Yo quiero preguntar ahora aquí este texto. Están todos en el 17. Y este es el último texto que vamos a tratar. ¿Cuántos... ¿hay alguna Biblia que diga diferente a las últimas 2 palabras, lugar distante, que diga otra cosa? Revise su Biblia. ¿Todas dicen lugar distante? Ok. En muchas Biblias, la mía también, en muchas Biblias,
y es la mejor traducción que esta, pero lo que ponen en lugar distante para entenderlo mejor. En una casa distante, es como dicen, y realmente cuando usted va al original griego, es una casa distante. Ya estaba todavía en el área de Jerusalén, pero que ya estaba en el borde. No sé si entienden. Y ahí, si usted quiere poner letras chiquiticas en su Biblia, casa distante. O casa más distante. Todavía es mejor. Casa más distante. Allí en la casa distante, David hace una pausa. Está todavía en Jerusalén. Pero él corrió porque quería ya correr para adelantar tramo, ¿no? La cosa está apurada. No quería que Absalón lo agarraran porque él no ha preparado su ejército. Él espera tener un ejército, que todavía no sabe quiénes son, ni nada. Él confía en el Señor, pero que quiso irse rápido. Y llegó ¿a dónde? ¿A dónde llegó? A un lugar distante. ¿Qué otro nombre tiene? Una casa distante. Quiero hacer énfasis en eso, no lo olvide, por eso lo dije, no te lo digo, una casa distante. Esta casa distante, para la mayoría de los teólogos, es como un lugar especial, donde David piensa, medita y organiza un poco la deportación. ¿Se prepara para qué? Para la deportación. Hizo cosas rápidas allí en el... Pero ya aquí la guerra no va a ser, si hay guerra, no va a ser en la ciudad porque si no la gente iba a morir mucha gente. Entonces ya él estaba, una casa que estaba en el borde ya, prácticamente fuera de la ciudad. Y esa casa distante tiene un valor. Tiene un valor simbólico que no voy a hablar aquí, pero ahí se organizan algunas cosas. Y vamos a hablar de ellas más adelante. Yo termino hoy aquí con las conclusiones. Vamos a terminar de leer esto. ¿Qué pasó en el trayecto caminado? Mientras David huye a Jerusalén, ¿qué dice aquí? ¿Enfrenta qué? En el camino, no sabemos qué pasó en el camino de la otra deportación de Babilonia ni en Manasés. ¿Enfrenta qué? Traiciones y qué? Y humillaciones. Pero también, ¿qué cosa? Cosas buenas. Cosa buena como la que pasó en el palacio, no la casa distante, en el palacio, todos los siervos que dijeron, nos vamos contigo. Y eso es una cosa buena porque ya tenía una servidumbre que lo iba a atender. No iba a estar solo. En la deportación de Jerusalén a Babilonia prácticamente no se describen los sufrimientos en el trayecto caminado, ni tampoco en la deportación de Manasés, pero sí son descritas en la deportación de David, que realmente la deportación se puede decir que empieza aquí. Porque aquí en esta casa termina Jerusalén y empieza ya los territorios. Quiere decir que la verdadera deportación empieza ¿en qué cosa? En la casa distante, en el lugar distante. Pero sí son descritas en la deportación de David. Las veremos en los próximos estudios. Y yo tengo bien las conclusiones para ustedes, muy especiales. Conclusión. La vida de David, dígame si está de acuerdo conmigo. La vida de David es una gran historia de un hombre de Dios, no de cualquier persona. De un hombre de Dios. ¿Cuántos se consideran aquí mujeres y hombres de Dios? Nosotros tenemos una historia también. ¿Sí? Tenemos una historia también y David tuvo una historia. Estudiemos en detalle, y eso es lo que estamos haciendo, y usted tiene que, por eso le puse una tarea, estudiemos en detalle y sin apuros sus victorias y sus fracasos. Leamos los capítulos y cada verso en qué? En detalle. Nunca se aparta. Y ahora yo caigo en un texto bíblico, porque estoy mandando a leer qué cosa la Biblia. Nunca se apartará de tu boca, Josué 1:8. Usted se debe aprender este verso de memoria. Generalmente cuando yo dedico una Biblia le pongo esto a la gente. No siempre, pero en el 80% de las veces. En la dedicatoria le pongo esto. Sobre todo lo usé cuando era muy joven en Puerto Plata. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El libro de la ley, para que guardes y qué, y hagas conforme a todo lo que viene está escrito. Porque entonces, ¿qué dice el? Lee
léemelo, Solange, ahí bien alto. El último. Entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Léemelo, Rosario. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Elian. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Abel. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Daniel. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Raúl. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando vivamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes conforme, para que guardes y hagas conforme, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.